Aleluya. Leemos la escritura, amado hermano. Dice la escritura: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Vamos a orar. Señor, que tu misericordia sea con nosotros. Ha sido con nosotros, Señor, y por eso estamos en tu casa, porque tú nos has traído, tú nos has sostenido, Señor. Tú, Padre, has derramado sobre nosotros tu misericordia, tu amor, tu gracia. En tu nombre, Señor, hoy nos dirigimos a ti y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos fortalezca. Hoy, Señor, la libertad de tu Espíritu. Señor, toma el control, Señor, de grandes, de pequeños, Padre, de mujeres, de varones, de todos los que estamos acá en esta noche. Espíritu Santo, manifiéstate en nosotros. Trae libertad hoy, Señor. Rompe cadenas, Señor, cualquier principado, cualquier espíritu inmundo, Señor, que hoy vaya a ser descubierto. Señor, sabemos y creemos, Padre, que tú nos das la victoria, Señor. Nos das la victoria porque sabemos que nuestra lucha, Señor, no es contra carne y sangre, Señor, como le dijo el apóstol Pablo en el libro de Efesios, sino contra todo principado, huestes de maldad, Señor, contra todas todo lo que se mueve espiritual, Señor, en los mundos celestes. Padre, tú nos has dado la victoria sobre todo esto. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tu Espíritu, Señor, que sea hoy, Señor, en nosotros, que podamos transmitir, Señor, tu palabra con verdad, que podamos transmitir, Señor, la palabra, Señor, inspirada, Señor, por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Aleluya. Hermano, los días domingo se está llevando un tema acerca de la cultura, ¿verdad? Ya es el tercer tema que el pastor tocó este domingo. Y vamos a enlazarnos en esto para que todos llevemos un mismo seguimiento. Amén. Y vamos a hablar hoy un poco acerca de lo que estas culturas han ido desarrollando con el tiempo y de algo que se mueve, amado hermano, y no solo en una región específica geográfica del mundo, sino que nosotros lo podemos ver incluso hasta en nuestra propia vida. En nuestra vida nosotros nos vamos a poder dar cuenta de que nosotros hemos cultivado en el buen significado de la palabra, ¿verdad? Se recuerda que la primera definición que se enseñó, que el pastor hacía énfasis en que era cultivar, ¿verdad? Que la cultura era cultivar del latín colero, que era cultivar la tierra, y ese era su significado etimológico de esa palabra, pero va tomando una evolución y va desarrollando, como todas las palabras del vocabulario de cualquier tipo de lengua, ¿verdad? Empiezan a evolucionar y van tomando diferentes tipos de significado. Y hasta hoy en día pues sabemos que la palabra cultura puede significar muchas cosas de acuerdo a la rama del conocer o del saber que nosotros estemos tocando, ¿verdad? Puede ser culto, un hombre culto, una cultura como tener ciertas costumbres, y bueno, dependiendo. Pero hoy vamos a hablar acerca, hermano, de lo que la cultura y en sí la cultura del miedo. ¿Por qué? Porque la cultura es todo aquello, hermano, que se va sembrando, que se va cultivando en la sociedad. Y la sociedad en la que nosotros vivimos hoy se ha cultivado un sentimiento nato del ser humano, y es el miedo. El miedo, amado hermano, es algo que usted lo puede ver hoy en grandes, en pequeños, en mujeres, en diferentes tipos económicos, ¿verdad? No importando si tiene dinero, si no tiene dinero, si es pobre. El miedo es algo que se transpira hoy, hermano, a cualquier lugar donde uno pueda ir. Y en ciertos lugares, hermano, geográficos, naciones, vemos que todavía impera más el miedo que en otros lugares. Por ejemplo, amados hermanos, ¿cuántos recuerdan el país de El Salvador hace unos 10 años, para no ir tan lejos?
Nadie quería ir a El Salvador. Todos tenían miedo de ir a El Salvador. ¿Por qué? Porque daba miedo ir ahí. Los hermanos que son de allá, ellos saben que ir a El Salvador era solo para los valientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí, hermano, era el país más inseguro y violento del mundo. Las pandillas, ¿verdad? Cosa que nosotros vemos, los que somos de Guatemala, lo vimos esta semana. ¿Vio las noticias, hermano, de Guatemala esta semana? Terrible. Nosotros vemos que lo que El Salvador desechó, ¿quién nos está heredando? Lamentablemente el país vecino, matando a todos los policías. Un estado, amado hermano, donde gente no puede salir hoy libre. Está bien feo Guatemala ahorita. Ya van más de, bueno, lo último chequeo que yo vi, iban más de 8 policías ya asesinados. Estado de sitio en todo Guatemala. Usted sale y lo registran. Horrible, las cárceles tomadas por las pandillas. Algo feo. Da miedo estar allá. Da miedo. ¿Qué está pasando en Minneapolis? En Minneapolis, hermano, ahorita la gente mejor se esconde. Nadie quiere andar afuera. Yo creo que ayer o hoy fue que asesinaron a otra persona. Incluso, mire, hasta miedo da estar diciendo lo que yo estoy diciendo. Porque usted sabe que hoy no puede expresarse libremente. Pero los que están enterados saben lo que está pasando allá. Y si yo le dijera, y ya dijeron en las noticias que la otra semana todo ese movimiento se viene para Grand Island, ¿cómo se sentiría usted? Con miedo. Usted dijera, ¿de verdad? El miedo, entonces, como se ha ido haciendo, y hoy en día lo vivimos como una cultura, porque está impregnado en nuestra sociedad. Y la generación de hoy en día, hermano, mire qué tremendo esto, porque las generaciones pasadas, por ejemplo, la generación del 1900, aquí la persona tal vez más grande en medio de nosotros, hermana Margarita, ¿verdad? Que ya pasó, bendito sea Dios, de los 80 años, hermano. ¿Sí? Creo que hermano Nico anda entre los 75 por ahí, ¿verdad? Pero entonces, amado hermano, ellos, bueno, hermana Margarita tal vez todavía, bien ya había nacido cuando todavía se vivió la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuánta gente murió en la Segunda Guerra Mundial? Murieron más de 100 millones. Oiga, hermano, millones de personas. Entonces la generación de 1900 tuvo miedo, vivió en miedo por las guerras. La Primera Guerra Mundial en 1914, 1917, la Segunda Guerra Mundial en 1938, termina en 1945. Y las generaciones antes de esa generación, la de 1800, ¿qué vivió la de 1800? La revolución industrial. La gente, amado hermano, salía a las calles porque se habían perdido miles, millones de trabajos, porque las empresas empezaron a meter máquinas y se dieron las compañías y las grandes industrias. Mire, lo que estamos por vivir con la inteligencia artificial en estos próximos años, lo vivieron en los 1800 con la revolución industrial. Fue un miedo en la sociedad horrible. Dicen que la gente marchaba por las calles y se asesinaban unos a otros. Y antes de eso, amado hermano, en los 1700, 1600, las grandes revoluciones intelectuales, la Revolución Francesa, y así nos vamos. Las grandes epidemias de la Edad Media. ¿Cuántos han escuchado de la epidemia de la gripe española? De la peste negra. Fueron epidemias que mataron en la Edad Media, la peste negra, hermano. La gente se moría en la calle con llagas. Y todo eso uno lo ve cuando uno va viendo en la historia, ¿verdad? El miedo ha estado ahí en la sociedad. Pero mira, hermano, a pesar de todo esto, usted sabe qué generación, según los estudios, es la generación que vive con más miedo o que ha vivido con más miedo. Su generación, mi generación. Hoy en día,
esta generación en la que vivimos es la generación que vive con más miedo, pánico, que todas las generaciones que han vivido. Porque hoy en día, amado hermano, de 10 personas, 7 personas están medicadas contra la ansiedad, contra la depresión, contra el estrés. ¿Y qué causa estas enfermedades? El miedo. Mire, si alguien aquí toma medicamento para la ansiedad, la depresión, el estrés, el pánico, todo eso, no se sienta mal. No crea que yo le voy a empezar a tirar, no, sino que es para que nos demos cuenta cómo vive la sociedad bajo el miedo. Mire, este texto dice, porque no nos ha dado Dios. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Qué no nos dio Dios? Espíritu de cobardía. Usted sabía que el espíritu es la fuerza que impulsa al ser humano a vivir. Cuando una persona ya no tiene ganas de vivir, amado hermano, ¿qué dicen? Perdió su espíritu de vida. El espíritu es la fuerza del ser humano, es lo que lo motiva al ser humano. Hasta los que no creen en Dios saben que el espíritu de la humanidad es la que la impulsa a seguir hacia adelante. Pero mire qué dice el siguiente párrafo que sigue. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice el primero. Ahora ya se dio cuenta de algo, de que el miedo también es un espíritu. Según este pasaje, el miedo es un espíritu. ¿O no lo entiende usted así? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. O sea que este pasaje deja algo bien claro. Número uno, para que vayamos entendiendo, es que el miedo es un estado espiritual. Óigame, hermano. El miedo, según 2 Timoteo capítulo 1 y verso 7, es un estado espiritual. Y Dios no nos puso a vivir bajo un estado espiritual de ese tipo, de miedo y de pánico, según este pasaje. Mire, le voy a dar algo. Los primeros 15 minutos ahorita, amado hermano, le pido que me tenga paciencia. Voy a tratar de ser conciso y un poco rápido, pero necesito que me preste atención y que no se le haga tedioso. Pero esto es importante. Esto es muy importante, amado hermano. Muy importante. ¿Por qué? Porque ya va a ver que yo se lo voy a dar gratis, amado hermano. Gratis lo vamos a hacer. Pero es algo que le van a cobrar por enseñárselo. Mire, vamos a verlo en 4 aspectos. Biológicamente, la biología define el miedo. Es una respuesta automática del organismo ante una amenaza real o percibida. Según la biología, ¿usted sabe qué es la biología? ¿Verdad que sí? La biología es la rama de la ciencia que estudia al ser humano. Lo estudia por sus órganos, el cerebro, estudia el corazón, estudia el ser humano. ¿Cómo es el ser humano? Es la de la biología. Entonces, según la biología, el ser humano tiene 3 sentimientos intrínsecos propios que ya nace con él. Ahí le va, mire, apúntelo si quiere. 3 sentimientos con los que todo ser humano nace, que la misma Biblia también lo vemos en Génesis capítulo 1 y 2. Son, mire hermano, son la alegría, el otro es el miedo. Oiga, el miedo y bueno, vamos a enfocarnos en este. El otro, si me da tiempo le digo, pero ¿por qué? Porque según la biología, todo ser humano nace con estos 3. El miedo, que no se me escape el otro, hermano, era la alegría. Y el otro es, ay hermano, mire, se me escapó el otro, no los apunté. Pero vamos a enfocarnos en el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es algo biológico. Es algo que tenemos nosotros, pero oiga, ¿por qué? Eso es algo que está como un instinto en el ser humano para detectar el peligro y hacer reaccionar a la persona. Por eso es biológico, o sea que Dios permitió y permite que el ser humano, como un mecanismo de defensa,
tenga miedo. Si usted, amado hermano, no tuviera miedo intrínseco, usted no pudiera hacerse un lado si usted ve un león que viene encima de usted. Entonces, por eso Dios permitió que biológicamente el ser humano sí nazca con miedo. Pero como ¿qué? Como un acto de defensa, como un mecanismo de defensa. Si usted viene, mira un toro, de esos toros que tienen una chibola aquí arriba, ¿verdad? Y ve que viene corriendo encima de usted, ¿a poco usted va a decir, el toro a mí no me hace nada? ¿Va que no? ¿Usted qué le da? Miedo. ¿Y qué hace? Se quita. Entonces el miedo en sí no es malo, biológicamente. Miren, activa la amígdala cerebral y libera la adrenalina y el cortisol. Fue diseñado como sistema de alerta, pero cuando permanece activo sin peligro real, produce desgaste físico y mental. El miedo biológicamente activa 2 neuronas. Póngame atención aquí porque esto está muy bueno. 2 neuronas, la adrenalina y el cortisol. Estas 2, amado hermano, hormonas que activan el miedo, se encienden en nuestro interior automáticamente, biológicamente. Pero hay un peligro. Si estas dos, amado hermano, hormonas se quedan encendidas, porque estas se tienen que apagar. Se encienden para que usted pueda reaccionar ante el peligro. Pero si se quedan encendidas en nosotros, mire lo que pasa. Ahí le va. ¿Qué pasa si estas 2 neuronas se quedan encendidas en nuestro interior y no se apagan? La adrenalina, ¿qué es la adrenalina? Es el cohete, es una hormona y también un neurotransmisor. Se libera en segundos y es la que hace que el corazón te salte en el pecho y las manos te suden. ¿Qué es el cortisol? El cortisol es el combustible. Es una hormona esteroidea, tarda un poco más en actuar y su función es mantener la energía disponible por si la amenaza dura mucho tiempo. Estas 2, ya le dije, hormonas se liberan en el cerebro biológicamente cuando usted tiene miedo, pero se tienen que apagar para que usted pueda estar relajado. Pero si se quedan encendidas y si se quedan encendidas en todo el cuerpo, produce esto: agotamiento mental. El exceso de cortisol agota las neurotransmisiones como la dopamina y la serotonina, lo que puede derivar en depresión y trastornos de ansiedad. ¿Qué provoca la ansiedad, la depresión y que usted no pueda dormir? Hay 2 neuronas en usted encendidas. Por eso usted no puede dormir, por eso usted entonces empieza a estar en ansiedad, porque esas 2 hormonas que le dije, que eran ¿cuáles? La adrenalina y el cortisol, provocadas por el miedo, se quedan encendidas y usted permanece en un estado de shock, de alerta. Agotamiento mental produce eso. Otro, pérdida de memoria. El cortisol crónico puede encoger el hipocampo, la zona del cerebro encargada de aprender y recordar cosas. Por eso la gente cuando tiene miedo es incapaz de pensar bien. Cuando usted está bajo miedo, cuando usted está bajo pánico, no puede pensar. ¿Qué hace una persona bajo miedo y bajo pánico? Se queda en shock, se queda paralizado. ¿Por qué? Porque el cortisol bloquea el cerebro. Y eso hace entonces que la persona no pueda pensar. Entonces, mire, ¿qué pasa si el cortisol se queda encendido en el cerebro? Usted va a tener bloqueo mental. Usted no va a poder pensar y va a empezar a tener lapsos en su mente y todo esto. Número 3, el sistema inmune. Oiga lo que hacen estas 2 hormonas. Bajan las defensas. El cortisol es un potente antiinflamatorio, pero en exceso duerme a tu sistema inmunológico. Te vuelve mucho más propenso a resfriados, infecciones y tardan mucho en curar heridas, según así lo explica la ciencia del cuerpo humano. Entonces, mira, amado hermano, si usted empieza a entrar bajo miedo,
su sistema inmune empieza ¿a qué? A bajar, porque estas dos hormonas lo empiezan a usted a atacar por dentro. Y usted empieza a enfermarse y su sistema inmunológico ya no puede trabajar. Usted sale afuera y se resfría porque está en usted activo algo que tendría que estar apagado. Y estos son problemas, amado hermano, que nosotros vemos en nuestra sociedad. Otro, el metabolismo y el corazón. Mire, aquí le va a todos los que tenemos un poco de pancita. Acumulación de grasa. El cortisol le dice al cuerpo que guarda energía. Pero si hay un miedo constante, esto causa aumento de peso, especialmente en la zona abdominal. Ay, no se vaya a empezar a ver, no vaya a empezar a ver el estómago a todos ahorita. Usted tiene miedo, va a decir usted. Un desorden, amado hermano. Problemas cardíacos. La adrenalina que el miedo provoca, mire lo que dice, constantemente mantiene presión alta en las arterias, lo que daña el recorrido arterial y aumenta el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. Corazón, por la adrenalina. El que vive constante en miedo. Otro, la última, el sistema digestivo, la inflamación. El cuerpo detiene la digestión para ahorrar energía ante el miedo constante, lo que provoca gastritis, colitis y síndrome de intestino irritable. Mire todo lo que provoca, hermano, biológicamente el miedo, cuando se activa y no se apaga. Entonces ya ve el daño que provoca vivir bajo miedo. Por eso le dije que me prestara ahí atención, amén. Mire, eso es biológico. Vamos a hacer rápido porque aquí voy a avanzar, ya no me voy a detener tanto. Psicológico, eso lo provoca el miedo en el cuerpo. Vamos, psicológico. El miedo es una emoción intensa asociada a la percepción del peligro, pérdida o daño, incluso cuando estos no son reales. Puede aprenderse, porque mire cómo el miedo se transmite, puede aprenderse, transmitirse y reforzarse socialmente, generando ansiedad, estrés crónico y conductas de antisocialismo. Así funciona el miedo en la psiquis, en la mente, aunque no sea real. Y mire lo que hace el miedo. Entonces, ¿qué? Se transmite, el miedo se aprende, el miedo, amado hermano, se cultiva en el grupo social en el que usted viva. Si usted vive con miedosos va a terminar. Filosóficamente, la otra, la filosofía reconoce el miedo como una emoción ligada a la incertidumbre. ¿Cuántos tienen incertidumbre? ¿Cuántos viven con incertidumbre aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si en verdad vienen los de Minneapolis para acá? Si me enfermo, si se enferma mi hijo, si me despiden del trabajo, ¿qué pasa si me deportan? ¿Qué voy a hacer allá en mi país? ¿Qué pasa con esta ley? Incertidumbre. Y ya vio que ese miedo, ¿qué hace? Nos despierta biológicamente. ¿Y qué hace? Ya vimos, despierta dos hormonas. Y esas dos hormonas, si no las apagamos, nos empiezan ¿a qué? A destruir. ¿Ya vio cómo nos destruyen? Entonces, mire, ligada a la incertidumbre y a la fragilidad humana, históricamente, mire esto, hermano, mire esto. Esto es revelador. Históricamente, quien controla el miedo colectivo controla las decisiones sociales y políticas. ¿Ya se dio cuenta cuál es la táctica que está usando el señor Blanquito?
que ahora hasta miedo da decir el nombre, ¿va? ¿Qué tácticas es la que está usando el gobierno, hermano? El miedo. País que no quiere hacer lo que él dice, ¿cuál es la táctica? El miedo. Por ejemplo, ahorita la Junta de la Paz, los que no quisieron entrar a la Junta de la Paz, Francia, no quisiste, ahí te va 100% de aranceles al vino. Canadá, no quisiste, no querés, ahí te van 50% de aranceles a todos tus productos. ¿Qué hacen los países? No, sí voy. Porque históricamente quien controla el miedo, controla la sociedad y controla la política. Y vamos a entrar a creo que es el que más le importa a usted. La Biblia. En la escritura el miedo aparece como consecuencia de la ruptura con Dios y como un instrumento de esclavitud. Oiga, hermano, el miedo esclaviza. No todo temor es pecado. Ya le dije, no todo temor es pecado, porque Dios lo dejó también intrínseco como un mecanismo de ¿qué? De defensa. Usted mira una culebra de esas que hacen las cascabeles. Si usted no tuviera un miedo intrínseco, se muere ahí, porque usted hubiera dicho, esta culebrita, ¿verdad? Y la va y la agarra. No, usted como tiene un miedo intrínseco, se aleja para que no lo pique y no se muera. Entonces no todo miedo es malo, pero el miedo que esclaviza se deriva, o sea, el miedo espiritual, porque ¿qué dije que el miedo era según 2 Timoteo? Espiritual, esclaviza. El miedo que esclaviza se deriva ¿de qué? Del pecado. En Génesis capítulo 3 y verso 10, ¿qué fue la primera expresión del hombre cuando cayó? Génesis 3:10, vaya ahí. Y él respondió, dice Génesis 3:10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, ¿por qué el miedo es espiritual? Porque es la consecuencia de la muerte espiritual. Eso es el miedo que esclaviza, el miedo malo. Por eso que dijo Pablo, porque Dios no nos dio esclavitud de miedo, sino que nos dio un espíritu de poder. Hebreos capítulo 2, vaya conmigo ahí. Aquí está uno de los miedos más grandes de la sociedad, hermano. Yo creo que este es el miedo más grande de todos. Así que por cuanto, ya está conmigo Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Mire, Jesús en su carne, mire lo que destruyó. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el miedo a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a esclavitud. Ahí va. Hermano, uno de los miedos más grandes de la humanidad y que nos hace vivir como esclavos es el miedo a la muerte. Yo creo que el que diga que no tiene miedo a la muerte es porque todavía no la ha visto de cerca. Usted dice, a mí que me digan que me voy a morir hoy en la noche, feliz, alegre me pongo. ¿Está seguro, hermano? Usted va a decir, tal vez a mí no, pero amado hermano, y la muerte, pero ya no en usted, sino que en uno de sus hijos. No, va a decir usted eso, hermano, mire esa palabra, mejor ni la mencione, por favor. ¿Cómo nosotros podemos saber que tenemos miedo y que la muerte y el miedo a la muerte es el miedo más grande en la humanidad? Hermano, si solo con una gripe, una fiebre que le dé a uno de nuestros hijos,
nos asustamos. Nos asustamos, hermano, y empezamos a orar. Dios mío, por favor, Padre, sana a mi hijo. Hermano, y si se pone bien mal uno de nuestros hijos, pero bien mal, que hay que llevarlo al doctor, ¿cómo se pone uno? Y más si le llegan a decir que probablemente tiene algo que pueda hacer que sea muy grave. ¿Cómo se pone uno, hermano? Usted no se pone feliz. Si no le tuviéramos miedo a la muerte, ¿cuál fuera nuestra reacción? Fuera, ay, qué dichoso mi hijo. Qué dichoso, porque ya está bien cerquita de irse al paraíso. Ya está cerca de ir a ver a Dios y allá estar feliz para siempre. ¿Quién reacciona así? Nadie, ¿verdad? Nadie. ¿Cómo uno se vuelve loco, hermano? Mire, hermano, una persona hace poco me dijo, mire qué tremendo es esto. Mire cómo es el miedo, cómo nos hace esclavos el miedo a la muerte. Me dice una persona hace poco, me dice, yo tengo dos cosas decididas en la vida. Mire qué tremendo. Dos cosas decididas que esas yo no las cambio por nada, ya las decidí. Una es que el día que si uno de mis hijos se muere, yo me suicido. Porque la vida no se hizo para que un padre entierre a un hijo. La vida se hizo para que los hijos entierren a los padres, me dijo. Y yo sé, me dijo, que si uno de mis hijos se muere, yo me suicido. Así me dijo, claro, hermano. Y la otra me dijo, y la otra es que si a mí me detectan una enfermedad terminal, ya, sin cura, de una vez, terminal, yo me suicido. Porque mi familia, cómo va a sufrir conmigo y todo esto. Mire lo que hace el miedo, lo que provoca el miedo. Te cautiva, te domina por completo la mente. Decían, mire, discúlpeme lo que voy a decir, ¿verdad? Pero decía un grupo bien famoso en los 80, el cielo es el lugar del que todos hablan. El cielo es el lugar que todos se imaginan, pero el cielo es el lugar que ahorita nadie se quiere ir. Sí. Hay un video de una hermana que está cantando. Me da risa porque están un grupo de hermanas cantando, hermano. Están cantando un grupo de hermanas y están cantando, ven Señor Jesús por nosotros, ven Señor Jesús, ya ven por nosotros. Y en el medio de ese canto dice la hermana ahí fuerte, dice, pero todavía no, Señor, todavía no, dice. Porque quería vivir un par de años más la hermana. Entonces, hay gente, amado hermano, que nomás usted le habla de la muerte, dice, toco madera. Y ese es un tema prohibido. Porque tiene miedo, es un tema prohibido. ¿A usted le da miedo hablar de la muerte, hermano? Usted ya habló con su familia, con sus hijos y ya les dijo, mira, si yo me muero, ya sus hijos saben qué van a hacer con usted si usted se muere, o es tema prohibido. Ya usted les dijo, si me muero, préndanme fuego, háganme polvito y me tiran al mar. No van a gastar en 25,000 en irme a enterrar vivo, va a irme a enterrar ahí completo. ¿Usted tiene todo ese dilema ya resuelto, hermano? ¿Le da miedo? ¿Verdad que le da miedo hablar de eso? Hermano, eso no lo hable, por favor. El miedo a la muerte. ¿Pero quién venció el miedo a la muerte? Cristo. ¿Qué tiene a todo? ¿Qué es lo que domina al mundo? El miedo a la muerte. Por eso es que todo mundo quiere buscar poder. ¿Qué dice el verso que leímos? Mire, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el miedo a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay un miedo que debemos de vencer y ese es el miedo
a la muerte, amados hermanos. ¿Cómo se vence el miedo a la muerte? Creyendo la promesa de Cristo Jesús. ¿Cuál es la promesa? Que Cristo es la vida y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Eso dice la Escritura, amado hermano. Entonces nosotros tenemos que tener esa seguridad. Hay una vida que nos está esperando. ¿Y cómo vamos a poder acceder a esa vida? Solo a través de Cristo Jesús. Amén. Mire rápido, porque vamos a pasar aquí. Voy a esto. El miedo como arma de dominio. Rápido, hermano. Números capítulo 13 y verso 14. No lo leamos porque es mucho. Ya usted conoce la historia. En Números 13 nosotros vemos a Moisés enviando 2 espías. ¿Se recuerda de los 12 espías? ¿Se recuerda, amado hermano, que esos espías llegaron a Canaán? ¿Y qué vieron en Canaán? Gigantes. Vieron un pueblo, amado hermano, que decían que eran hombres fuertes, hombres grandes. ¿Y qué hicieron los 12 espías? 10 de ellos dijeron, vámonos y demos la noticia. ¿Y qué fue la noticia que le llevaron al pueblo? Llegaron al pueblo y le dijeron, ¿saben qué? No podemos ir a Canaán. ¿Por qué? Porque allá hay gente grande y nos van a comer como pan, nos van a aplastar como langostas. ¿Y qué dice, amado hermano, que hizo el pueblo? Lloró, dice el 14:1. El pueblo lloró y gritó, y toda esa noche tuvo miedo el pueblo. Esa guerra Israel la perdió, amado hermano, sin haberla peleado. Israel perdió esa guerra sin haberla peleado, porque empezó a imaginar. Y mire, hermano, esto es importante, esto es muy importante, porque Israel empezó a imaginar lo que les iba a pasar sin aún haber entrado a la tierra prometida. Cuando Israel vio los gigantes, cuando Israel vio, amado hermano, todo lo que había ahí en Canaán, llegaron los 2 espías y dijeron, miren, ya vimos qué es lo que hay, ya vimos qué es lo que sucede, y esos nos van a matar fácil, porque son los hijos de Anac, son bien grandotes, son gigantes, esos nos van a aplastar, nos van a agarrar, nos van a destripar como una uva, nos van a hacer pedazos. Y toda la gente les creyó, toda la gente dijo, sí, sí, sí. Y aunque Dios ya les había dado una promesa, ¿sabe qué hace el miedo? El miedo bloquea en su mente las promesas de Dios. El miedo hace que usted se olvide de todo lo que Dios ya le prometió. El miedo hace que nosotros, cuando estamos así y vemos el panorama, nos bloqueamos por completo y olvidamos que Dios nos dijo, ustedes van a entrar a la tierra prometida. Que Dios nos dijo, ustedes son mis hijos, yo los voy a cuidar, yo voy a estar con ustedes, ustedes tienen vida eterna. El miedo los bloqueó a ellos por completo, hermanos, y se imaginaron lo peor sin haberlo vivido. Eso es lo que hace el miedo. El miedo hace que usted empiece a imaginar todos los panoramas que todavía no ha vivido. ¿Quién me va a cuidar cuando yo esté viejito? ¿Quién? Me van a mandar al asilo. Y si viejito me da una enfermedad, ¿quién me va a proteger? ¿Quién me va a cuidar? Y el miedo empieza, hermano, ¿a qué? A hacerlo imaginar cosas que todavía ni ha vivido. Y nos puede pasar los del pueblo de Israel. Israel perdió una batalla sin haberla peleado. El miedo hace que usted se enferme sin aún haber estado en la situación todavía. El miedo hace que usted sea cobarde y que usted no tome decisiones sin haber vivido todavía eso. ¿Y cuál fue el castigo de Dios sobre Israel? Ninguno de toda esa generación entró a la tierra prometida por el miedo. Ninguno pudo tomar las promesas de Dios por el miedo. Terrible lo que provoca el miedo, hermano. Así que, hermano, no pierda la vida imaginando cosas que todavía no han pasado. ¿Por qué estamos pensando en el 2040? ¿Por qué está pensando en finales de este año? No pierda el tiempo en eso. Sus hijos apenas tienen 2 años y ya está diciendo, ¿y cómo le voy a hacer para mandarlos a la universidad? Y tienen 2 años, 3 años, 5 años. Y ya está diciendo, y si el profesor, y si el profesor le cae mal a mi hijo. Mi hermano, nos puede pasar por estar imaginando. Le voy a contar esto así rápido. Nos puede pasar las de aquel hombre que le gustaba imaginar las cosas que todavía no habían sucedido y quería un martillo. Necesitaba un martillo para trabajar. Y dice que sabía que el vecino tenía un martillo. Y dijo, voy a ir donde el vecino y le voy a decir que me preste el martillo.
Pero se empezó a imaginar cuando iba en el camino y dijo, pero aquel no me lo va a querer prestar porque no le gusta prestar las cosas. Y dijo, pero yo le voy a decir que lo necesito y le voy a decir, mira, préstamelo y yo te lo voy a traer rápido. Pero tal vez me va a decir, no, porque voy a no me devolver las cosas. Pero a mí no me gusta que me esté diciendo que no devuelvo las cosas. Y se fue pensando eso en el camino, iba. Pero pero yo le voy a decir, no, hombre, si yo te lo voy a traer. Y él me va a decir, no, porque ya te quedaste con la otra cosa que te presté. Pero no es cierto, yo no me he quedado con nada. Y así iba en el camino, hermano. Cuando llegó y tocó la puerta y le abrió al vecino, dice que le dijo, pues ya no me prestes nada, ahí está. Y lo tiró. Se imaginó todo, hermano, y ahí terminó actuando como todo y nada había sucedido. Si nosotros seguimos viviendo con miedo así, usted va a terminar comprando su ataúd o va a terminar yendo allá al cementerio, va a decir, aquí me van a enterrar. El miedo nos destruye, nos bloquea, así como lo hizo a Israel. Rápido, en el ejemplo de este tiempo más moderno, ¿cuántos saben quién es Adolfo Hitler? ¿Cuántos han escuchado de Adolfo Hitler? ¿Cuál fue la técnica de Adolfo Hitler para dominar millones de personas? El miedo. Hitler tenía en sus filas, amado hermano, la herramienta del miedo y de la propaganda del miedo. Y esto fue lo que hizo que millones de personas fueran controladas y dominadas por él. Proverbios capítulo 29, verso 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo. Oiga, Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué hace nuestro miedo? Nos amarra, nos cautiva. Hay miedos, amado hermano, que pues son miedos que uno ya trae. Mire cómo es esto, amado hermano. Yo soy una persona que le teme a las alturas. Yo le tengo miedo a las alturas. Por eso es que fue uno de mis stop para que yo me pusiera a trabajar en la construcción. Porque yo decía, ¿y cuándo me tengo que subir arriba? Porque siempre desde pequeño le tenía miedo a las alturas, amado hermano. Ha sido uno de mis grandes, de mis grandes miedos, ¿verdad? Yo me he peleado con osos, con leones, con tigres, pero hermano, a las alturas. Con pandilleros, con todo, pero hermano, eso está intrínseco en mí. Cuando miro para abajo, tal vez por mi visión, tal vez por mis ojos, no sé, pero cuando miro para abajo, hermano, se me deshace todo. Pero mire cómo es que el miedo se transmite, porque una de mis hijas, desde pequeña, le tiene mucho miedo a las alturas. Bastante, mi hermano, ella se para así y se marea por el miedo a las alturas. Lo tiene intrínseco, genético. ¿Ese miedo es malo, hermano? ¿Ese miedo es un espíritu, es un demonio? No. Pero hay que vencerlo en una situación donde es necesaria vencerlo. Sí. ¿Y quién le da a usted el poder para vencerlo? Dios. Mira, hermano, hay mucha gente que no vuela en un avión por miedo. Con lo que yo le temo a las alturas y pasar solo de vuelo en vuelo y volando hasta 12 horas seguidas o 18 horas seguidas, hermano, sabiendo que uno va en el mar, amado hermano, por 12 horas en el mar, a una altitud. Pero ¿sabe por qué yo lo he hecho? Por Cristo Jesús. Yo digo, bueno, Jesús, bueno, Padre, si me voy a subir, tú me llevas con bien. Y si el avión se va a caer, tú me guardas. Y si se va a caer, que yo no me dé cuenta. Y si me doy cuenta, dijo aquel, ¿verdad? que no me dé miedo. Y si se cae y el golpe, que no me duela, dijo el otro. No, pero el Señor, en momentos específicos,
Nos ayuda con nuestros temores personales. Pero este otro tipo de miedos necesita que el Señor nos liberte. El otro tipo de miedos de esclavitud. Mire, vamos a esto, porque deme unos cuantos minutos más. La cultura del miedo en la sociedad moderna. La sociedad actual vive bajo una cultura de miedo constante. La exposición continua a las noticias alarmantes. Mira, hermano, las noticias no son para todos. Las noticias no es para todo mundo. Yo antes le decía a la gente, infórmese, mire noticias. Mejor lea libros, mejor lea, edúquese, cultívese. Pero si usted es una persona que las noticias le hacen daño, no las mire. Evítelas mejor. No es para todos. Yo conozco personas que después de ver las noticias les tiembla la mano, les tiembla la mano. ¿Por qué? Porque en las noticias solo se ven malas noticias. Descabezaron a 20 allá, mataron a 50 allá, el no sé qué. Solo así se ven las noticias. Nunca van a dar una buena noticia, ¿verdad? Entonces, el miedo, mire, la exposición continua a las noticias alarmantes, la violencia, las crisis económicas, el dólar va a perder el valor. ¿Qué? Los robots con inteligencia artificial que van a vender por millones van a tomar nuestros trabajos. ¿Y qué dicen los expertos? Que para dentro de 5 años, oigan, mano, lo que dicen los expertos, que para dentro de 5 años, más de 100 millones de estadounidenses, 100 millones de estadounidenses podrían perder su trabajo. De aquí al 2031. Y entre ellos, ¿sabe quiénes van a ser los más afectados? Los educados, maestros, todos los que hacen trabajos con computadora, los que venden casas, los realtors, todos esos trabajos dicen que son los primeros que van a desaparecer. Los maestros, ya no se van a necesitar maestros. La mecánica, los que son mecánicos. Y empiezan a dar una lista. Si usted empieza a ver eso, ay Dios, hermano, usted va a decir, ¿qué voy a hacer? Y lo que se espera, lo que dicen los, ¿cómo se llama? Los economistas. ¿Y eso qué hace? Cultiva el miedo. Cultiva el miedo. Millones de personas en un estado de alerta permanente. Organismos internacionales reconocen que los trastornos de ansiedad afectan a millones de personas en todo el mundo, siendo uno de los problemas de salud mental más extendidos por todo el planeta. Afecta a niños, a jóvenes, a adultos y a ancianos, a hombres, mujeres, ricos y pobres. El miedo es una de las principales causas del suicidio. Las mujeres presentan tasas más altas de ansiedad porque las mujeres viven más en el miedo. ¿Qué pasa si mi esposo me deja? Ay, vivo feliz, va a decir alguien. A las mujeres les afecta más el miedo, hermano. Las jóvenes, ¿y si nunca me caso? Y adolescentes muestran un aumento notable. Y muchos adultos viven con miedo constante ¿a qué? Al futuro. ¿Cuál es el miedo más constante de los adultos? Llegar a la vejez, a la enfermedad, a la inseguridad y a la pérdida. El miedo sostiene, mire, el miedo sostenido, si se queda ahí encendido biológicamente, produce ansiedad generalizada, ataques de pánico, otra vez, estrés crónico, insomnio, depresión y enfermedades psicosomáticas. Para controlar estos síntomas, muchos recurren ¿a qué? Al alcohol, a las drogas, a la medicación constante, sin rastrar el raíz espiritual del problema. Mateo capítulo 24, versos 6 y 8 dice, si quiere léalo ahí. Y huiréis de guerras. Mateo 24, 6 y 8. Y oiréis de guerras
y rumores de guerras. Mirad que no tengan miedo. La Biblia, hermano, habla de todo esto. Habla de todo lo que vamos a vivir. Y oiréis que la ciencia, ¿qué? Se aumentará. No tengan miedo. Mirad que no os turbéis, dice ahí. Porque se levantará nación contra nación y todo esto será principio de dolores. Pero hay algo que el Señor nos manda, y es que no tengamos miedo. ¿Por qué? Vamos a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. El miedo es un estado, entonces, amado hermano, el miedo cautivo, el miedo que nos cautiva, es un estado espiritual. Y Dios no nos creó para vivir bajo ese estado de esclavitud, de miedo. Romanos capítulo 8, verso 15. ¿Ya llegó? Romanos 8, 8:15. ¿Cómo dice la escritura? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en miedo. Ya no, amado hermano, usted ya el Señor llegó a su vida, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual nosotros clamamos, Abba, Padre. La buena noticia es que cuando usted creyó, el Señor, amado hermano, le cambia ese espíritu de esclavitud, de temor y de miedo. ¿Y qué dice la escritura? Porque cuando creísteis, recibisteis el Espíritu Santo, el cual, hermano, nos selló con las aras del Espíritu. Y ahora usted ya no está bajo un espíritu de miedo, ahora usted está bajo el espíritu de adopción. Porque ahora, amado hermano, nosotros no pertenecemos a este mundo. ¿Sabe qué es algo que debemos de entender para salir de un estado de miedo? Es que no pertenecemos a este mundo, hermano. Usted no es de este mundo, aunque le guste este mundo, no somos de aquí. Nuestro futuro es eterno. Es eterno. Nuestra promesa es celestial. Y dentro de nosotros el Señor puso algo que nos va a ayudar a vencer el miedo. Y eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano. Si tú dices, pero ¿cómo puedo salir de esto, hermano Rudy? ¿Cómo puedo vencer esto? Hermano, la respuesta es clara en la escritura, y es que a ti ya se te dio un espíritu de poder. El Espíritu Santo se te fue dado a ti. Solo tienes que buscarlo, solo tienes que pedirlo, solo tienes que llamarlo para que el Espíritu Santo haga la obra de liberación en ti y que puedas salir del estado que la cultura ha puesto en la sociedad. No busques, hermano, respuesta primero en medicarte. No busques respuesta primero, amado hermano, en ahorrar, en tener esto, en aquello. No pongas tu confianza en las cosas de ¿qué? De abajo. Puesto vuestros ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. El 16, ahí mismo, 15:16. Perdón, 8:16. Con esto voy a ir cerrando. 8:16. El Espíritu, ¿ya vio qué Espíritu dice ahí? El Espíritu Santo. 8:16. El Espíritu Santo, el mismo, da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, ¿cómo tú quieres salir de un estado de miedo si no eres lleno del Espíritu Santo? Por eso la Biblia dice, sed llenos constantes del Espíritu Santo. Hermano, si tú vives con miedo, si tú vives con angustia, si tú vives con ansiedad, si tú vives con todo esto que hemos hablado, la respuesta está en que busques ser lleno del Espíritu Santo. Busca llenarte de Dios a través de la oración, hermano. Pero hoy el problema es que la iglesia no ora. El problema es que no buscamos a Dios como debíamos. Dejemos que el mundo
se vaya cada día más a la cultura del miedo. Pero nosotros, el Señor quiere sacarnos de esta cultura y ponernos en la cultura del reino, en la cultura de Dios. Busca al Espíritu Santo. Amado hermano, ¿usted ora? ¿Qué dice el libro de Filipenses capítulo 4 y verso 6? O estad constantes en oración, amado hermano, orando en todo tiempo, orad por todo. La oración es la que nos va a dar a nosotros esa comunión para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Sincérate con Dios esta noche. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Te llenas del Espíritu Santo? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? Y te digo algo, amado hermano. Si tú decides seguir poniendo tu confianza en tus habilidades, te va a ir mal. Si decides seguir poniendo tu caso, mire, discúlpeme cómo le voy a decir, discúlpeme lo que le voy a decir, pero si usted tiene un caso de migración, un caso peleando con alguna ley o algo, y usted sigue insistiendo en poner su confianza en que ese abogado es bueno y en que esos abogados saben lo que hacen, usted va a perder el caso. Porque la confianza de nosotros tiene que estar en Dios. Si seguimos poniendo la confianza en las medicinas, nos vamos a seguir enfermando más. Porque nuestra confianza tiene que estar en Dios. No ponga la confianza en las decisiones que toma el gobierno. Ponga la confianza en Dios.